Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Estamos un día más listos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Se preguntarán, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no estamos en el lugar de siempre? Digamos simplemente que por cuestiones personales no pudimos estar en nuestra iglesia. Pero esto no quiere decir que este no sea un día especial. Fíjese, una de las bendiciones más grandes de ser un hijo de Dios, de creer en Jesús, de ser un creyente cristiano, es que Él mismo nos lo dijo. No es mejor adorar en un monte u otro, le dijo Jesús a la mujer samaritana, porque Dios lo que realmente busca son personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y por esta razón es que sin importar en dónde estemos, podemos llevar nuestro corazón, nuestras palabras y nuestros pensamientos a la adoración a nuestro Dios. Y permítame leerle el Salmo 146. Donde se nos va a dar más en detalle cómo es este Dios tan lleno de amor, no solamente por aquellos que buscan adorarle, sino también por aquellos que sufren, por los desamparados, por los pobres, por las viudas. Y dice así, Salmo 146, versión Nueva Traducción Viviente. Alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra en los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Acompáñame a hacer una oración para dedicar estas hermosas palabras, nuestra alabanza y este culto a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tus promesas, porque tú nos prometes ser un Dios que cuidas de nosotros, de los que te aman, de los desamparados, de aquellos, Señor, que buscan tu justicia. Permítenos, Señor, buscar ser llamados justos por ti, a través de la sangre de Jesús y a través de aquellas acciones que hacemos para honrarte. Permítenos, Señor, ser de bendición para muchas personas y que tu justicia en nuestra vida, esa luz que podemos llevar a muchas personas, traiga a más y más personas a tu conocimiento. Permítenos ser, Padre Santo, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dedicamos este culto, esta alabanza y te pedimos, Señor, que en tu nombre tú bendigas también las palabras de nuestro hermano pastor que estará predicando tu palabra. Guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cantemos, alabemos con gozo a nuestro Dios, como decía el Salmo, alabado sea el Señor, porque Él nos ha hecho justos a través de la sangre de su Hijo Jesús y además nos permite mostrar justicia a muchos. Alabemos a nuestro Dios con nuestra hermana Carmen. El Señor les bendiga. Santidad, santidad es mi anhelo. Santidad, me falta más. Santidad, santidad es lo que quiere de mí. Mi corazón moldea mis pensamientos.
fidelidad es mi anhelo. Fidelidad, me falta más. Fidelidad, fidelidad es lo que quieres de mí. Mi corazón moldea mis pensamientos, transforma mi voluntad, conforma a ti, Señor, a ti, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y
tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Amén, hermanos. Hermanos, espero que se hayan unido al gozo que sentimos al escuchar estas hermosas alabanzas a nuestro Dios. En verdad, como hijos de Dios, es una necesidad alabarle. Y espero que esta misma alegría continúe, no solo con la alabanza, sino también al momento de escuchar la palabra de Dios predicada a través de nuestro hermano. Así que le invito a lo siguiente. Vamos a ir preparando ya nuestro corazón también para recibir la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración de intercesión por nuestra iglesia, por los necesitados y porque el Señor vaya guiando nuestros corazones a su palabra. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, porque tú siempre has sido bueno con tu pueblo, porque tú, Señor, siempre nos llenas de bondades, de amor, de misericordia, porque como lo hemos visto a través del libro de Ruth, tú nos vas llevando como un Padre amoroso que no solamente se preocupa por darnos lo necesario, sino que incluso te preocupas por darnos aquellas cosas que nuestro corazón y nuestra alma necesitan. Permítenos, Señor, siempre responderte con gratitud y alabanza. Pero en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, te pedimos por aquellos que están sufriendo. Te pedimos por aquellos que están enfermos. Te pedimos por aquellos que están en los hospitales. Te pedimos por los que han perdido familia. Te pedimos, Señor, por aquellos que también han tenido situaciones económicas difíciles. Porque, Padre, sabemos que en estos tiempos abunda la tristeza y la desesperanza. Pero también te pido para que sea en este tiempo cuando tú le permites a tu iglesia ser llamada y ser transformada para ser esa dadora de gracia y que podamos llevar a los corazones de los que sufren la esperanza de tu Hijo Jesús. Señor, ampara a los que sufren. Transforma los corazones de aquellos que creen en ti, para que no vivamos solamente un evangelio que se predica de vos, sino también un evangelio que se vive y se toca y se siente real y sincero. Señor, permítenos ser iguales a ti, permítenos honrar a tu Hijo Jesús en cada palabra y en cada acción. Y también en esta hora, así como te pedimos que nos permita ser una iglesia que predique de muchas formas, que predique con la palabra y con las acciones, te pido que nos llenes de tu espíritu y nos des un anhelo por tu palabra. Que tú bendigas los labios, las palabras, los pensamientos de mi hermano que nos estará predicando y que nos permitas ser receptivos, que lo oigamos con atención, que este mensaje llegue a muchas personas dispuestas a escuchar y que como tú lo prometes, Señor, que tu palabra no vuelva a ti sin haber sembrado una semilla o haber dado fruto. Bendícenos, Señor, y danos siempre amor por ti y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, de esta manera es como vamos a preparar nuestra mente también para la predicación. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 del libro de Ruth. Lo hemos estado estudiando desde el capítulo 1 y ahora toca el momento de leer el capítulo número 3. Así que vaya por su Biblia o esté atento a la pantalla para leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirlo en cualquier otra versión que tenga a la mano. Dice así: un día,
Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él. Destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que vos terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Vos se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Vos. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Vos hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Vos había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Vos le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Vos había hecho por ella y agregó: me dio estas medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Hermanos, esta historia es una historia maravillosamente atractiva, ¿verdad? Nos lleva a través de las emociones humanas porque es una historia real. Es una historia que nos revela el amor de Dios y nuestra responsabilidad a través de esta hermosa y maravillosa historia. Así que preparemos nuestros corazones y recibamos con alegría y con emoción a nuestro pastor, el hermano Edgar Meraz, quien tiene el mensaje y la palabra de Dios para todos nosotros. El Señor les bendiga. Hermanos, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes una historia que se remonta ya hace algunos años, en donde Dios me permitió conocer a una persona. Es una persona de origen estadounidense. Durante la construcción de una iglesia pudimos tener la oportunidad de trabajar junto con otras personas, construyendo, ¿verdad? Haciendo albañilería ahí juntos, ¿verdad?
Y en tan solo 5 días Dios nos permitió poder platicar, poder conocernos un poco. Y ya al final de la semana pudimos platicar sobre el trabajo, sobre los ingresos, sobre los planes a futuro. Yo le compartía que ese año me casaría con la mujer más hermosa que yo había conocido y que ella estaba enamorada profundamente de mí. Bueno, eso es lo que yo sentía, ¿verdad? Es la historia, ¿verdad?, que yo estoy platicando y que comparto con ustedes. Él me decía, bueno, ¿y cómo va todo? ¿Cómo van los planes? ¿Cómo van el trabajo? ¿Cómo van los planes de la boda? Yo le decía, pues bueno, todo va bien, ¿verdad? Actualmente en ese momento trabajaba y le digo, pues yo gano alrededor de 3,000 pesos. Y él me decía, bueno, es un buen comienzo, ¿verdad? 3,000 pesos a la semana es un buen comienzo. Yo le dije, no, a la semana por supuesto que no, 3,000 pesos al mes. Y él puso una cara de, ¿qué? ¿3,000 pesos mensuales? Como diciendo, ¿y vas a hacer algo con eso? Y dice, no es posible. Yo le pago 3,000 pesos al ayudante del ayudante en mi empresa, ¿verdad? Una empresa de albañilería, a la semana. Para mí fue sorprendente, ¿verdad? Inmediatamente, no sé si lo pensó o no, pero yo creo que fue algo que Dios puso en su corazón. Me dijo, Edgar, te invito a trabajar una temporada conmigo. Sin duda, hice los planes, ya lo he platicado otras veces. Me fui y me dio hospedaje, me dio alimentación. A la primera semana trabajé. Tengo que ser honesto con ustedes y con mucha gente que conoce esta historia. Solamente trabajé de lunes a jueves. El viernes estaba molido, lloraba. Sí, le dije, no puedo más. Quería regresarme a México. Decía, ¿cómo es posible? Es un trabajo pesadísimo. Pero él llegó el sábado y sacó un sobre con el dinero del trabajo de una semana y me dijo, aquí está tu dinero, Edgar. En ese momento yo tuve que pensar algo muy claro y yo le dije, es bueno que tú guardes mi dinero. Yo no quería en ese momento tener nada, ¿verdad?, conmigo. El propósito era ir a trabajar para la boda. Y él dijo, bueno, está bien, yo lo guardaré y el día en que tú regreses a México, yo te daré tu dinero. Aún así, él sacó una parte de ese sobre y me dijo, como quiera, esto es para ti, necesitas comprarte botas. Toda la semana me la había pasado trabajando en tenis. Y necesitas comprarte pantalones de trabajo. Me gustaba ir en short, imagínense, un albañil en tenis y en short. El Señor me bendijo con esta persona. Al final, tengo que platicarles que después de 3 meses y medio de trabajo y ya mi partida para México, él sacó un sobre muy abultado y me dijo, aquí está todo el dinero que tú ganaste durante esta temporada de trabajo. Y sin duda, un hombre así, una persona así como este hermano, es una persona que inspira confianza, es una persona que sabes que no te va a fallar y en la que puedes confiar, que su integridad te demuestra algo. Y te demuestra una esperanza de saber que Dios usa personas para cuidarnos, para proveernos. Sin duda esa experiencia en mi vida y en la vida de mi esposa, de mi familia, fue de gran bendición. El Señor nos bendijo con muchas cosas para poder iniciar nuestra familia, poder tener una bonita boda. Hermanos, el libro de Ruth es un relato hermoso. Más que mi historia, ¿verdad? Es un relato que te apasiona, que te atrae. Son 4 capítulos, pero sin duda te cautivan de principio a fin. Si tú eres de los que te gustan las historias trágicas, tengo que decirte que este es un libro para ti. Pero si eres de los que te gustan las historias de romance, de amor, ¿verdad? Este es un libro para ti. Si te gustan las historias de suspenso, déjame decirte que este también es un libro para ti. Y me atrevo a decir que incluso si te gustan las historias que tienen un poco de humor, de sentido, ¿verdad? También esta es una historia para ti. Pero cuando nos acercamos al libro de Ruth, no podemos solo prendernos de la literatura. Por supuesto que es magnífica y ha sido tremendamente seleccionada. Pero al igual que los otros libros, mi querido hermano y amigo de la Biblia, al igual que los otros libros de la Biblia, para interpretarlos, para leerlos, para disfrutarlos, debemos verlos a la luz de la historia y aún más importante, a la luz de la teología de la cual están impregnados.
No debemos olvidar que sin duda existe un autor principal, un autor que inspiró, que cuidó y que permitió que aún hoy en día pudiésemos tener estas historias con un objetivo y con una intención para que tú y yo aprendamos de ese Dios, el creador del cielo y de la tierra. Déjame darte un resumen rápido. Porque estoy seguro que si te interesa esta historia, vas a ir y a lo mejor llegas a este video, a este pasaje, a este canal, y te dices, bueno, ¿qué pasa? Están en un capítulo 3 y a lo mejor ya estoy a la mitad de la historia. Te invito a que vayas y busques los videos anteriores. Mi hermano también, Pastor Walter Maldonado, estuvo compartiendo del capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy veremos el capítulo 3. Pero no sin antes, déjame darte un resumen rápido. Y cuando digo rápido es rápido, ¿sí? Fíjate lo que sucedió. Una familia emigra buscando comida, ¿verdad? Hay hambre en donde ellos están viviendo. Pero después del hambre viene la muerte. Muere el esposo, mueren los hijos y se queda una mujer sola, ¿verdad? Viene la tristeza. Pero después de la tristeza también viene esa relación entre una suegra, entre una mujer que se llama Noemí y sus dos nueras que también se quedaron viudas. Hay noticias allá en donde habían dejado esa tierra de que ya había comida. Y primero existía una esperanza a corto plazo de la cual nos habla mi hermano Walter. Hay noticias en Belén, en la casa del pan. Una nuera de ellas promete acompañar a Noemí íntegramente hasta la muerte. Escuchan que hay cosecha en Israel y que hay esperanza. Y entonces, llegando, bueno, pues está Ruth, esta mujer, ¿verdad?, que sigue a su suegra, decide ir a trabajar al campo. Y escoge un campo, bueno, digo escoge porque había que tomar uno de todos los campos. Y el campo que precisamente escoge es del campo donde existe un dueño que se llama Boaz. Este personaje es también muy singular. Boaz es el dueño de un campo, quien es rico, quien es íntegro, quien es virtuoso, quien es respetado inclusive por toda la comunidad, por sus trabajadores, y quien apoya a Ruth. Envía una porción de comida de aproximadamente 20 días para Ruth y para Noemí. Y aquí es donde... Y esta sin duda es una buena historia. Pero aún hay más. No podemos quedarnos con esa parte solamente. Es un resumen del capítulo 1 y el capítulo 2. Y como le he dicho anteriormente, si te gusta esta historia, ve y ve los videos 1 y los videos 2 para que tengas un contexto. Pero resulta que ya está ahí Noemí, prendida del trabajo y obediente a su suegra, y Ruth, ¿verdad?, está sirviendo en el campo. Cuando Ruth regresa emocionada, como toda mujer, ¿verdad?, a dar los detalles a su suegra de lo que ha hecho en el campo, de lo que ha trabajado, sin duda empezó a darle todos los detalles de todo lo que había sucedido en ese día. Y digo que sin duda porque las mujeres son detallistas en este aspecto. Tienes que creerlo. Los hombres somos secos y fríos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien. ¿Tuviste problemas? No. Pero las mujeres tienen ese sentido del detalle. Estoy seguro que Noemí le pregunta a Ruth, ¿cómo le hiciste para traer todo esto? Esta provisión de comida. ¿Quién te la dio? ¿De qué se trata? Sin duda se pasaron horas y horas platicando al respecto. Y te digo que es muy parecido porque tengo una tía que es misionera. Y cuando mi tía misionera iba a hacer alguno de sus viajes misioneros y regresaba, no importaba la hora en que llegara. Pudiese ser que llegara a las 10, 11, 12 de la noche. Pero a esa hora se pasaban horas y horas ella y mi mamá platicando de todas las historias. Se desvelaban. Los detalles, fíjate que esto, que el otro, que aquello, emocionadas con los detalles. Sin duda los varones somos más directos. Resulta que Noemí, cuando escucha quién es ese tal Boaz, porque así se dice, ¿verdad? ¿Y quién es ese tal Boaz? Cae en cuenta que Boaz es un pariente de su esposo, Elimelec. Y si Boaz es un pariente de su esposo, Elimelec, Boaz sería un pariente cercano y redentor. En el último verso del capítulo 2 expresa que Dios bendijo a Noemí y a Ruth con una esperanza a corto plazo.
Una esperanza que podía traer ánimo al corazón de Noemí y al corazón de Ruth. Había un pariente cercano. El inicio del capítulo 3, que es nuestro tema central, plantea un marco cultural y teológico que es necesario observar. Recuerda bien esto. El inicio del capítulo 3 plantea un marco cultural y teológico que es imprescindible que tú y yo entendamos. Y es la figura del Goel y la figura del Levir. Goel significa aquel redentor de bienes, aquel que puede redimir a una persona que está en caridad de desamparada. Y Levir es el redentor de familia. Y estas dos instituciones fueron creadas por Dios contra la pobreza y el monopolio de la tierra, exclusivamente para el pueblo de Israel, exclusivamente para ellos, para que conocieran que Dios tenía cuidado de los pobres y los necesitados. Dice allá en Levítico capítulo 25, versos del 23 al 28, es donde Dios estipula estas leyes, pero también en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Y es de suma importancia que entendamos estas dos instituciones culturales y teológicas del pueblo de Israel para poder interpretar claramente y específicamente el capítulo 3 del libro de Ruth. Dice el verso 5 y 6 de Deuteronomio capítulo 25. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes de su cuñado. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le consideraba hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Goel, el significado de Goel se usa específicamente para la restauración y preservación del nombre de uno que murió sin tener descendencia. Entonces su hermano debía suscitarle, debía proporcionarle una simiente para que su nombre no fuese olvidado. Y Levir, en términos generales y específicos, quiere decir cuñado. Levir quiere decir cuñado. Ahora, regresando con Noemí y con Ruth, me gustaría llamar a esta primera parte, ¿verdad?, del capítulo 3. Y no tengo nada, así es como lo especificó también Noemí, ¿verdad? No tengo nada en contra de la figura de Noemí. Pero me gustaría llamarla una suegra ya no tan amargada, pero con ideas raras. Y es que al principio del capítulo 2, al final del capítulo 1, cuando ella regresa, ella dice, ya no me llamen más a Noemí, llámenme Mara, porque estoy amargada. Porque Dios ha sido fuerte contra mí. Ahora, ya no es una suegra tan amargada, pero con ideas raras. Noemí aún sentía carga por Ruth. Tal vez no alcanzaba a ver cómo Dios seguía obrando. El hecho es que nos dice que el capítulo 3, la suegra le dice a Ruth, fíjate bien las instrucciones, báñate, perfúmate y vístete y acuéstate a los pies de Booz esta noche. Si necesitas ir al pasaje, ¿verdad? Te invito a que abras tu Biblia y no pierdas los detalles, porque esta historia se prende emocionante, cautivante. La suegra le dice, Ruth, báñate, perfúmate, vístete y acuéstate a los pies de Booz. Sí, el dueño del campo donde tú estabas espigando y cosechando. La cadena de verbos que se escucha le imprime una escena, un tono de emoción, un tono de acción y un tono de urgencia. Esto es lo que tienes que hacer. Y por supuesto que la idea de bañarse da por sentado que pues olía mal, ¿verdad? No era un olor agradable. Imagínense una persona que ha estado en el campo, trabajando por todo el día, cosechando, espigando. La suegra le dijo, Ruth, necesitas bañarte. Si quieres conseguir algo, si quieres entender la idea de este redentor que pueda siquiera verte, necesitas bañarte, necesitas perfumarte, ¿verdad? El perfume, hermanos, era para ocasiones sumamente especiales, no era común, no era como hoy, ¿verdad? Agarrar la botellita y ponérsela.
Por ahí sé de alguien que sus hijos le roban el perfume, ¿verdad? Y se bañan con toda la colonia y salen oliendo, ¿verdad? Y quieren todos los días perfumarse. Imagínense estando en casa. No, en este momento el perfume era sumamente caro, era sumamente especial y específico para circunstancias especiales. ¿De dónde lo sacaron? No lo sé. Pero yo entiendo algo, que cuando las mujeres quieren conseguir algo, tú sabes, ¿verdad? La respuesta. Las viudas se vestían de luto por un tiempo no especificado. El hecho de que Noemí le diga a Ruth que se vista con sus vestidos más bonitos puede dar a conocer que cambie sus vestidos de luto. Muchas veces el cambio de vestido marcaba el fin del luto y marcaba una disponibilidad para un nuevo matrimonio y deseo de seguir viviendo. Las instrucciones fueron claras pero intrigantes. No poseemos otra evidencia bíblica ni extrabíblica de esta forma de propuesta matrimonial que daba Noemí a Ruth. Sin embargo, todo parece saber o todo parece indicar que fueron una costumbre. Noemí le indicó y le dijo a Ruth: Él te dirá lo que debes hacer. El propósito es claro, mi querido hermano y amigo. Cuando vemos esta lectura pareciera que nuestra imaginación pudiese volar. Pero el propósito de Noemí es claro. Ella quiere que Ruth encuentre un hogar y que encuentre una familia y que forme una descendencia. Y que exista un pariente que pueda redimirla del dolor que ella ha sufrido. Cualquier otra cosa que se nos pueda venir a la imaginación o a la mente, por favor, reténgala, póngale un límite. Ahora, la siguiente parte es donde se vuelve un poco emocionante. La he llamado un encuentro extraño sobre un montón de granos. Y es que dice la palabra de Dios específicamente que Noemí le dio instrucciones a Ruth de todo lo que tenía que hacer. Y en esta parte Boaz entra en acción nuevamente. Este personaje que se ha mencionado mucho en el capítulo 2 y que mi hermano Walter dio un trasfondo, ¿verdad?, grande de este personaje, dice que asistió a comer. Y después de comer y de estar saciado y contento, y aquí tenemos que aclarar algo, no estaba borracho. Después de comer, de estar saciado, ¿verdad?, dice que fue a buscar un lugar para dormir, allá donde se ponía el grano. Y en ese momento, después de haber quedado profundamente dormido, dice la palabra de Dios que Ruth entra en sigilo o sigilosamente y descubre los pies de Boaz y se acuesta a medianoche. Acto seguido, Boaz se da vuelta y se sorprende. Hermanos, ¿qué hombre no se sorprendería de encontrar una bella joven bañada y perfumada y acostada a su lado en medio de la noche? Es muy sugestiva la narrativa. Pero la escena, hermano, es un poco humorística y es donde te digo que entra el detalle, ¿verdad?, de poderla leer y poder ver lo que dice entre líneas. El vocabulario es si bien sugestivo, pues Boaz es un varón rico, ya entrado en edad, ya está cenado, ya es de noche, sí, es un hombre mayor, tal vez cuarentón, tal vez mayor de edad, ella es una mujer viuda, está bañada, perfumada, y el juego de palabras crea una tensión en los personajes, pero esta tensión se libera con la reacción de Boaz. Casi podemos imaginarnos a Boaz dar un brinco y decir, ¿Éitale? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? El tipo verdaderamente se asustó y pegó un salto, un brinco, ¿verdad? Se levantó. Y en otras palabras, si el plan de Ruth era seducir de alguna forma a Boaz, la realidad es que con el susto se terminó de apagar toda pasión que pudiese pensar o que pudiese imaginar. Lo notable del texto es que los personajes, tanto Boaz como Ruth, mantienen sus virtudes aún en situaciones complicadas. Y esto es lo importante de la historia. Boaz y Ruth mantienen sus virtudes aún en situaciones complicadas.
Boaz pregunta por la identidad de la intrusa. Y Ruth se identifica y aún más, añade una petición que es un tanto enigmática. Ella le vuelve a decir: extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Ruth capítulo 3, verso 9. ¿Qué le estaba diciendo Ruth? ¿Qué le estaba proponiendo Ruth en ese momento a Boaz? Cúmplase en nosotros la ley del liberato. Ruth le estaba pidiendo que Boaz fuera el Goel para ella, porque de esta manera ella estaba diciendo: Dios cuida de los suyos. La meta de Ruth en todo momento era la de tener una familia. Ella había experimentado en su persona la esperanza a corto plazo, a mediano plazo. Había visto cómo Dios suplía necesidad, suplía su voluntad, el pan y la familia. Y ahora es muy seguro que ella conociese las leyes de Israel. Y lo que estaba pensando es: ahora puede existir también un hombre que redima a su familia. La petición era clara, enigmática, pero directa. ¿Qué respondería vos a esta petición enigmática? ¿Podría aprovechar la situación, las circunstancias? ¿Podría aprovechar su posición, su economía? Todo estaba acorde, todo estaba dispuesto, pero no. Su respuesta fue sobria y acorde a su persona y al conocimiento de Ruth. Vos le dices a Ruth: gracias por fijarte en mí. Aunque no soy un joven, aunque no soy una persona de tu edad, esto daba a entender que vos era mucho más mayor que Ruth. Vos reconocía y le decía: Ruth, tú eres una mujer virtuosa. Pero existía otro problema, existía otra situación. Y aquí la historia se vuelve otra vez emocionante. Ya se va desenvolviendo, ¿verdad? La petición, el propósito, las ideas de la suegra, la esperanza a más largo plazo. Pero vos le dices: reconozco todas las virtudes que hay en ti, pero antes de dar otro paso tengo que decirte algo. Existe otro pariente que es más cercano que yo. Y ahí es donde escucharíamos el ruido de tan, tan, tan. Existe otro pariente que es más cercano que yo. Es decir, que existe otro pariente que está en primer lugar, que tenga la prioridad para redimirte a ti. ¿Se imaginan? Pero vos, en ese momento, vos ya estaba determinado en que él de alguna forma buscaría que Ruth y Noemí fuesen redimidas. No te voy a contar lo que sigue. Más bien, no te voy a contar el desenlace, porque esa viene la próxima semana y en el siguiente capítulo. Y aquí podríamos terminar con esta historia y trabajarla de manera en la que Dios provee de un Goel, de un Levir, para aquella mujer que estaba sola, desamparada, y era viuda. Pero hay algo más. Vos no se queda solamente con la promesa de buscar la forma de que existiera este pariente redentor, o de ver si este pariente redentor primario o en prioridad respondiera, sino que en ese momento le dice: mira, Ruth, trae acá tu manto. Ese manto que se levantaba y descubría los pies, ese manto con el cual ella decía: cúbrame ahora usted, ese manto que invitaba, ¿verdad?, a algo más. Estoy casi seguro que vos le dijo: trae acá tu manto, nos va a servir para algo. Y vos creó un costal, hizo un costal, tal vez con ese manto, y lo llenó de 6 medidas de cebada. Y lo llenó de 6 medidas de cebada, y lo envió con Ruth para que lo llevara con Noemí. ¿Sabes? 6 medidas de cebada. Si antes habíamos hablado de una medida que duraba alrededor de
20 días para 2 personas comiendo. 6 medidas, dicen los eruditos, ¿verdad? Que podía, no hay una medida determinada, pero era algo que podía sostener a una familia de 2 o de 3 por 6, 7 u 8 meses. En este momento, vos estaba dando una esperanza a más largo plazo. Era como decirle, esta es una garantía para que sepas que yo voy a responder y voy a estar contigo. Cuando este amigo me invitó para ir a Estados Unidos, él me dijo, cuando llegues a Estados Unidos y tú hagas todo lo posible por llegar, él me dijo, tú no vas a tener de qué preocuparte por hospedaje o por comida, porque yo voy a tener cuidado de ti. Y esta forma de la primera semana decir, aquí está tu dinero, es como decir, tengo algo que te tengo que dar en garantía para que sepas que puedes confiar en mí. Y al yo rechazar esa cantidad y decir, está destinada para otro propósito, no para mi uso personal solamente, y él lo acepta y lo reconoce, pero dice, necesitas tener esto. Y en ese momento había una persona que demostraba integridad y honestidad, que sabía que podía proporcionar esperanza cuando era usado por Dios. Era un voz, era una persona que era usada por Dios para traer esperanza. ¿Qué confianza te da una persona íntegra? ¿Qué seguridad da una persona que siempre hace lo correcto? Déjame decirte en esta mañana que Dios es un Dios íntegro. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios honesto. Y Dios es ese Dios que ha dicho que quiere ser nuestro Goel, nuestro Levir, y que quiere redimir a la humanidad. ¿Y sabes qué ha hecho? Que ha dado una prueba, que ha dado una garantía, que ha dado un pago para asegurar una esperanza en ti y en mí. Su Hijo, Cristo Jesús. Déjame decirte que Dios no quiere una relación de una noche. Dios no está dispuesto a tratar de tener una relación pasajera, igual que vos. Vos podías aprovecharse de esa noche y decir, bueno, una noche y ya veremos qué pasa. Pero no, Él era íntegro y era recto y era virtuoso. Y es un tipo de Cristo. La esperanza que Él proveía a Ruth es la misma esperanza que hoy en día el creyente puede sentir a través de Cristo Jesús. Una esperanza palpable, una esperanza física, una esperanza que ha sido sellada también cuando Cristo Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero me voy y no los voy a dejar solos, sino que os dejaré a mi Consolador. Os dejaré al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y enseñará todas las cosas que deba conocer. Y los guiará en mi palabra para que ustedes conozcan que mi palabra es verdad. Y esto fue una realidad de la vida de los discípulos. El conocer a un Señor, a un Cristo que fue perfectamente íntegro, que no pecó, es el modelo que hoy tenemos para vivir como creyentes. Decíamos, hermanos, que vos es un tipo de Cristo, pero en Cristo se completa la perfección. Vos seguramente humanamente tenía deseos, tenía anhelos, tenía ideas, pero no era perfecto. Se muestra como un varón íntegro y en la medida de toda su persona era respetuoso y conocía la ley y se apegaba a la ley. Pero en Cristo está revelado toda la perfección de integridad posible. Los cristianos hoy en día tenemos que ser aquellos que se adhieren a la verdad y hacer lo correcto. Y digo los cristianos hoy en día porque cuando hablamos de cristianos son aquellos que nos identificamos con Cristo. Son aquellos de los cuales decimos, yo soy un tipo de Cristo. Yo vivo para Cristo. Cristo vive en mí y mora en mí, por lo tanto, yo emano a Cristo, yo sudo Cristo, yo pienso Cristo, yo actúo como Cristo. Pero esta es una realidad.
Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados ante las necesidades de este mundo, ante las vicisitudes de este mundo. Los cristianos somos aquellos que servimos a Dios antes que a los hombres. Los cristianos debemos de ser aquellos que cumplimos nuestra palabra, que cuando prometemos algo lo cumplimos. Los cristianos debemos de ser aquellos que estamos dispuestos a amar a los que nos rodean, así como nos lo dice la palabra de Dios. Los cristianos debemos de estar llamados a creer en Dios y a seguirlo por todos sus caminos. Los cristianos debemos de estar llamados a creer en Dios y con nuestras vidas alinearnos a lo que Él pide como evidencia para confiar en Él y en sus caminos. Sin duda, es todo un desafío vivir con integridad en estos días, ¿no es cierto? ¿Cómo pensar en los demás cuando el mundo y la pandemia nos dice que pensemos primero en nosotros? ¿Cómo pensar en los demás cuando el mundo y todo lo del COVID y la pandemia nos dice, cuídate tú primero? Y es correcto, pero ¿por qué no pensar en cuidar a los demás? ¿Por qué no pensar en este llamado que tenemos como cristianos a vivir íntegramente y a demostrar con nuestro amor que tenemos cuidado de aquel que tiene necesidad? ¿Cómo? Como cristianos no somos llamados a imitar a Cristo. Es una realidad. Tú y yo somos llamados a imitarlo, a vivir como Él vivió. Sin duda, hoy en día la iglesia debe ser llamada a ser portadora de la esperanza, así como Cristo nos ha traído a esperanza a nosotros. Ese es el llamado de hoy a la iglesia. La iglesia es llamada a ser la portadora de la esperanza para el necesitado. Pero ¿de qué forma lo vamos a hacer? ¿De qué forma la iglesia, los cristianos, los creyentes, somos Goel y somos Levir para aquellos que viven en necesidad? Hace unas semanas vi la noticia de un técnico en refrigeración, el cual estaba trabajando y las fotos, las imágenes, la noticia aparece allí en las redes. Muestran que le explotó uno de los aparatos de aire acondicionado que estaba dando mantenimiento, y muestran sus manos que habían sido dañadas por la explosión cercana, y los aparatos que él utilizaba, los manómetros, las mangueras, la herramienta que él utilizaba estaba regada y deshecha. Y los comentarios de todas las personas ahí en la publicación eran: ¿cómo no se fijó? ¿No se dio cuenta? ¿Qué no sabía? Esto es algo básico. Otros, como yo, estaban sorprendidos que pudiese suceder eso, pero ¿cómo es posible? ¿Cuál es la explicación lógica? ¿Cuál es la explicación científica? Y leyendo los comentarios llegué hasta uno que me cautivó y me llamó la atención. De hecho, lo compartía con mi hermano Walter y le decía, este comentario decía específicamente: hoy veo a una persona que no va a poder trabajar por un mes, que sus manos van a estar imposibilitadas para hacerlo y que el sustento que él provee para su familia no va a ser posible durante un mes. Y acto seguido él dijo: yo quiero contactarme con esta persona para que me dé un número de cuenta y poderle apoyar con algo para que sobreviva un mes él y su familia. Y me sorprendió. Pero no dejó ahí. Y aparte, quiero decirle que yo tengo una empresa de aire acondicionado también. Y quiero enviarle herramienta y manómetros para que el día en que él regrese a trabajar, él pueda tener las herramientas necesarias para suplir a su familia. ¿Sabes qué era esa persona? Esa persona era un Goel, era un Levir para este técnico en refrigeración. ¿De qué forma nos está llamando Dios a mostrar su gracia a otros cuando redimimos su condición? Es probable que Dios esté actuando a través de ti y de mí, y que quiera actuar a través de ti y de mí para que nosotros podamos ser el Goel, el Levir de alguien más. Y de esta forma proporcionemos una esperanza, no solamente a corto plazo, no solamente cuando vemos a alguien que está en necesidad y le acercamos un pan o unas monedas, sino para ver cuando alguien padece necesidad y por un tiempo
necesitamos redimir su condición. La esperanza que vence a la pandemia es Cristo Jesús como Goel. Es Cristo Jesús como Goel para viudas, para huérfanos, para desamparados, para enfermos, para todas las personas en general. Pero esa esperanza se vuelve palpable, se vuelve física, se vuelve algo que puedes tocar, que puedes ver y que puedes sentir a través de cristianos que son utilizados por Dios y que el Espíritu Santo los mueve a ser Goel para otras personas. No puedo imaginar cuál fue la reacción de la esposa de mi amigo al verme llegar, o al llegar él y decirle: invité a alguien para que viniera y trabajara una temporada y se va a hospedar y le vamos a dar de comer, y iba a convivir con su familia completa. Él fue un Goel, un levir para mi persona. Pero te comparto algo. Cuando este pensamiento se me viene, digo: ¿será posible que yo pueda hospedar a alguien? ¿Será posible que yo pueda ser un Goel, un levir para alguien más? ¿Que pueda redimir su situación? ¿Has pensado siquiera en hospedar a alguien? ¿Has pensado en proveer una despensa o unos zapatos o una ropa? Una ropa que tú hagas limpieza en tu casa y que digas: esto me sobra, ya hice limpieza de lo que no me queda y voy a ir a regalarlo. No estoy hablando de ese tipo de ayuda, estoy hablando de una ayuda consciente en donde tú tomas una camisa buena, un pantalón bueno que normalmente usas y que dices: esto se lo voy a regalar a alguien porque tiene necesidad. Unos zapatos buenos, una prenda de vestir, una herramienta, algo que tú estés produciendo y que de esa forma tú seas llamado para redimir a alguien en necesidad. Vos no dejó a Ruth a su libertad y no le dijo: bueno, lo que le sobre a los que vayan cosechando ahí. No, inclusive le dijo a sus trabajadores: corten y dejen caer para que ella tome. Tú puedes redimir a alguien inclusive también compartiendo tus dones, tus talentos. Tú puedes redimir a alguien compartiendo algo de lo que Dios te ha dado. Después de todo, nuestra integridad, nuestra honestidad e interés en relaciones a largo plazo traen esperanza en medio de la pandemia. Somos llamados a ser Goel y a ser levir, pero no solamente por un momento, sino traer esperanza a más largo plazo en medio de una pandemia y de una crisis. Déjame orar. Amantísimo y buen Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más es expuesta, una vez más a través de una persona imperfecta, a través de una persona con deficiencias, a través de un servidor que tiene limitaciones, pero que, Señor, tu palabra se convierte en perfecta porque así es. Pero, Señor, tu palabra es eficaz, es inerrante, es infalible y aún más dice que no regresa vacía. Gracias, Señor, porque aún en textos de literatura, de historia, que están impregnados de teología, tú te muestras rica y abundantemente. Aún en situaciones humorísticas, tal vez no entendamos todo lo que haya sucedido, aún allí, Señor, tú te presentas como un Dios que tiene cuidado por los que tienen necesidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por ser tú nuestro Redentor. Gracias por redimir nuestra condición de pecado. Ahora permite, Señor, que podamos vivir con el ejemplo que has dado a través de tu Hijo Cristo Jesús. Y que de la misma forma, Señor, vayamos y proporcionemos una esperanza, no solamente a corto plazo, sino una esperanza que pueda ser palpable y visible y que traiga, Señor, a un tiempo más grande, tranquilidad y paz a los corazones de las personas. Te adoramos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.